Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Damos honra y gloria a nuestro Dios. Saludamos a los hermanos y hermanas que están en la sintonía. Nuestra hermana Rebeca Colombo Silva, Daniela Fernanda, Dios le bendiga, Claudia Beltrán y nuestra hermana Fernanda Bustos. Amén, Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, de día miércoles, donde estamos iniciando nuestro programa Conversando las Escrituras en el nombre del Señor Jesús. El día de ayer concluimos el capítulo 6 del libro de Hechos y finalizamos con el arresto de Esteban de parte de los fariseos, ¿verdad? El cual él fue acusado de blasfemia. Dice que blasfemar contra el santo lugar, contra el templo y también contra la ley. Llevaron testigos, por lo tanto, supuestamente estaban haciendo un justo juicio. El acusado y los acusadores y los jueces, que eran los sacerdotes que tenían que dirimir este caso. Pero Esteban se defiende, ¿verdad? De esta manera. Dice el capítulo 7, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Le preguntó a Esteban. ¿Esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su y a su descendencia, después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y él le dijo, le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo el pacto de la circuncisión, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, con José, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a sus padres, a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales trasladaron a Siquén, y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón
le recogió y le crió como hijo suyo. Lo adoptó. Amén. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Escuche bien, Moisés fue criado en toda la sabiduría de Egipto, ¿verdad? Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Si usted se fija, hasta aquí Esteban está haciendo un relato de los acontecimientos, valga la redundancia, que ocurrieron al pueblo de Israel. Esto está haciendo una historia, ¿verdad?, de lo sucedido. Pero aquí quiero detenerme un poquito por un detalle. Dice que, y fue enseñado a Moisés en toda la seguridad de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Graves ese detalle. Nunca Moisés olvidó que era hebreo. Amén. Nunca, y tampoco lo ignoró. Moisés sabía que era hebreo. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a quienes, a los hermanos, a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Ve? Al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y les ponían en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, acercándose para observar, y vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y se volvieron ¿a qué cosa? A Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia.
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángel y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían, escuche, sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apiedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y apiedraban a Esteban mientras éste invocaba al Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es el relato del capítulo 7 de Hechos, donde Esteban presenta su defensa delante de los sacerdotes y delante del pueblo. Esteban hace un recorrido extenso del llamamiento de Israel como pueblo de Dios, pero también le refriega el pecado que ellos cometieron en el desierto, de haber hecho el becerro de oro, ¿verdad? Y haberse vuelto en su corazón a Egipto. Si bien es cierto, físicamente Israel no volvió a Egipto, no, pero sí, en sus corazones, aquella gente que hicieron ese becerro y que dijeron, Israel, estos son los dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. El corazón de ellos volvió a Egipto. ¿En qué sentido? En su idolatría, en su adoración a otros dioses. Esto se lo refriega Esteban. Les hace un recordatorio y luego les habla de a cuál de todos los profetas no persiguieron los padres de ellos, de los que estaban acusándole ahí. Y les dice, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ciertamente, Esteban en su predicación les hace ver el gran pecado que había en ellos. Resistían a Dios, sí, hablaban que Dios era su Dios. Es como dijo el profeta, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano dice me honra poniendo como doctrina mandamientos de hombre. Y así como mataron y persiguieron a los profetas de Dios, así también Esteban le pone en sus manos la muerte de Cristo, diciéndoles, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les atribuyó a ellos el asesinato de Jesús.
Sí, porque a Jesús lo asesinaron. Y no solamente a Jesús, a muchos de los profetas, que los padres de estos mataron. ¿Mm? Ellos decían en cierto tiempo, hoy si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, no hubiéramos cometido esas atrocidades que cometieron nuestros padres. Y Jesús les dijo que no era así. Porque como una herencia que había en su corazón, ellos también pensaban de la misma manera de sus padres. Eran, como dijo el Señor, eran hijos del diablo, ¿verdad? Y las obras del padre de ellos, que ellos querían hacer. Habían consentido la muerte de Jesús, así como también falsamente se levantan contra este hombre llamado Esteban, un hombre que predicó la palabra de Dios y que anunció el Evangelio con denuedo, con poder que venía de lo alto, pero fue puesto en juicio y muerto a piedradas. En la defensa que presenta Esteban queda muy claro que Esteban no era ignorante en cuanto a la historia de los acontecimientos, valga la redundancia, que habían acaecido en el desierto y a través de toda la historia de Israel. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que Esteban solamente en estos versículos que nos invita a leer la Escritura, da cuenta de todo lo que Israel hizo en el pasado, de cómo fue el comportamiento de los judíos para con Dios, que llegaron a adorar, ¿cierto?, al mismo demonio. Se lo dice. Y que ellos llevaron el tabernáculo de Moloch y de Renfán, ¿verdad? Adoraron a Renfán. Y el profeta mismo, que es el profeta Amós, profetiza que ellos serían transportados. Por eso que Israel, si usted se fija en la historia de Israel, Dios asienta a Israel en la tierra prometida, le da leyes, luego le pone gobernantes, que son los sacerdotes, y luego pone a reyes para gobernar. Israel llega a un punto de, por decirlo así, de fama, de éxito, que es en el reinado de Salomón. Y después del reinado de Salomón, porque Salomón también, aun siendo un hombre muy sabio, se dio también a adorar a las imágenes, a los ídolos, a las cuales las mujeres que él tenía lo llevaron y lo seducieron a esa situación. Y de ahí para adelante el reino se quiebra, ¿verdad? Se parte en dos. E Israel deja de ser una nación, se convierte en una nación doble. Los de Judá y los de Israel. Eran hermanos, era la misma nación, pero estaba dividida. Habían dos naciones en una. Y usted sabe que una casa dividida contra sí misma no permanece. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Pero Dios, en su infinita misericordia, aunque esta nación, en cierto modo, estaba dividida físicamente, pero en el espíritu sí estaban unidos como hermanos. Y aunque cometieron muchas fechorías, muchas faltas, muchos pecados contra el Dios que lo había llamado, Dios en su amor, en su misericordia, y es lo que dice el profeta, porque nunca nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias, porque son nuevas cada mañana las misericordias y las bondades de Dios. Esto queda demostrado si usted lee el Antiguo Testamento. Hay mucha historia ahí que repasar, hay muchas cosas que ver, donde la mano de Dios en bondad y en misericordia estuvo con Israel. Pero se cumple la profecía que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿se acuerdan? Tuvieron largos 70 años en Babilonia cautivos. Cuando regresaron, ¿verdad? Construyeron el templo. Y como decía, desde Salomón hasta la venida de Cristo y más allá de la venida hasta el año, hoy día, el año 1948, ¿cierto? Israel recién nuevamente se constituye como nación. Pero esto le pasó la cuenta a ellos. Fueron transportados a Babilonia, nunca más fueron nación. Por eso que el Señor le dice en Lamentaciones cómo ha caído la señora de provincia. Israel pasó a ser una provincia de Roma, una provincia de Asiria, una provincia de Babilonia,
una provincia de los medos persas, dejó de ser una nación respetable. Dios le había hecho una nación grande, poderosa, en medio de sus enemigos, pero ellos se volvieron a sus dioses paganos y dejaron al Señor. Y esto es lo que el Señor le reclama a través, si usted ve, todos los profetas, hermanos amados, le reclama la infidelidad que tuvo Israel para con Dios. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es lo que Esteban le recuerda a ellos, ¿cierto? Y culmina Esteban echándole a ellos, hermanos, la culpa, ¿verdad?, de que ellos mataron a Cristo. Y así fue. No era una acusación superficial, era una acusación real. Y se dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ciertamente, a nadie le gusta que le digan su mal. Es difícil reconocer los errores. Amén. Que, hermanos amados, el hombre pueda cometer. Aquí Esteban le reprocha la actitud que ellos tuvieron al recibir la ley y no cumplirla. Y luego matar también a Cristo, ¿cierto? Crucificándole en un madero, haciéndole vergüenza, ¿verdad? Un espectáculo horrendo delante de todo el mundo. ¿Eh? Porque esto fue, hermanos, un acontecimiento a nivel mundial y estamos hablando del mundo de entonces. Amén. Recuerde que fueron testigos judíos nacidos en África, en otros lugares, fueron testigos de la muerte de Cristo. Por eso este fue un acontecimiento mundial. Y aquí Esteban, ¿cierto?, les refriega a ellos lo que ellos hicieron con Cristo. Y bueno, como dijo David, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No reconocieron y dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apiedraron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ojo, aquí empieza a aparecer este hombre llamado Saulo. Amén. Que ya en el capítulo 8 y 9 vamos a ver que entra este hombre llamado Saulo en escena. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Durmió. Este es el relato del capítulo 7 del libro de Hechos que usted y yo debemos considerar. Lo importante, hermanos, es que vamos haciendo un recorrido por la Escritura para ir aprendiendo cada día más de ella. Amén. Aprendiendo la palabra de Dios para tener el conocimiento de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra completa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios le bendiga en esta mañana, amado hermano. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, de los que han estado en la sintonía de este programa, que también es transmitido por YouTube, por el canal YouTube. Le invito a que usted vaya al canal, ¿cierto? Vea las enseñanzas. Si hay alguna duda, pueda escribir a través del Messenger para poder así sacar de algún error, porque eso es importante. La idea es, hermanos amados, que nos nutramos a través de la Escritura. Entonces le invito a darle like al canal para que podamos seguir así manifestando la palabra de Dios. Amén. Que es importante hoy en día
que la palabra de Dios sea predicada. Amén.